Bien, vamos a continuar el estudio de este aparato respiratorio y vamos a ver ahora el tracto respiratorio inferior. Estará formado por la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Vamos a ver un poco, esta sería la visión global de este tracto respiratorio inferior y vamos a observar por un lado la laringe, que es la porción más superior, formada por varios cartílagos, la tráquea, que será una porción única, impar, situada en la zona media, los bronquios, que serán una estructura ramificada, y finalmente, perdón, los pulmones, ¿de acuerdo? Bien, empezaremos con la laringe. La laringe es un conducto que conecta la faringe con la tráquea, ¿de acuerdo? Es este punto situado entre ambas. Está situado en la línea media del cuello, igual que la tráquea, como veremos a continuación, e incluye unas estructuras muy importantes, membranosas, que son las cuerdas vocales. Estas cuerdas vocales se pueden dividir en unas cuerdas vocales superiores y unas cuerdas vocales inferiores. Las cuerdas vocales superiores también se conocen como cuerdas vocales falsas, mientras que las cuerdas vocales inferiores se conocen como cuerdas vocales verdaderas. A nivel anatómico se encuentra situado aproximadamente por delante de la cuarta a la sexta vértebra cervical y está formada por un conjunto de 9 piezas de cartílago, ¿sí? Recubiertas después por membrana y por músculo, como veremos a continuación. Estas 9 piezas de cartílago se pueden dividir en 3 cartílagos impares, grandes, y 3 pares de cartílagos, que serán más pequeñitos, ¿de acuerdo? Vamos a verlos. Los 3 cartílagos impares son el cartílago tiroides, el cartílago epiglotis y el cartílago cricoides, ¿de acuerdo? Vamos a definir muy brevemente cada uno de ellos. El cartílago tiroides es el que forma la nuez de Adán, la nuez, este relieve más prominente en el caso de los hombres que en las mujeres, ¿sí? Tiene forma, se describe como con forma de libro abierto, como si estuviéramos viendo el lomo de un libro, ¿sí? Y tiene esta prominencia, es el cartílago más voluminoso desde su parte anterior, ¿vale? El cartílago epiglotis es un cartílago móvil que se encuentra en la zona posterior. Se describe como con forma de hoja, como con forma de hoja de árbol, ¿sí? Tiene una zona superior más ancha y una zona inferior más estrecha, ¿de acuerdo? Este cartílago epiglotis es muy importante porque tiene movilidad y lo que hará será durante la deglución se moverá para tapar la vía respiratoria y hacer que los alimentos se dirijan hacia la vía digestiva, ¿vale? Por su parte, el cartílago cricoides es el cartílago más inferior de ellos. Es un cartílago que se describe como con forma de sello, como un anillo, ¿sí? Con una porción anterior más o menos fina, delgada, pero una porción posterior más ampliada porque serán en el que se irán insertando diversos cartílagos, como rápidamente veremos también. Fijaros, aquí tenemos una visión lateral donde podemos observar la porción anterior y la porción posterior, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la epiglotis, cómo se va moviendo, cómo se podrá mover. Aquí tenemos este cartílago prominente anteriormente, que será el cartílago tiroides, y aquí tenemos el cartílago cricoides, que es estrechito en la zona anterior, pero más voluminoso en su parte posterior, como veis aquí, ¿de acuerdo? Y como en este cartílago cricoides se insertan otros cartílagos que son los siguientes que vamos a ver, que son los 3 cartílagos pares. Estos cartílagos pares son los cartílagos cuneiformes, aritenoides y corniculados, porque tienen forma de cuerno, ¿eh? Son estos pequeñitos situados a lado y lado, ¿sí? Tenemos pares, cada uno de ellos son cartílagos pares, por lo tanto están situados a cada uno de los lados, a diferencia de los 3 impares, que insisto, están situados en la línea media. ¿De acuerdo? Aquí volvemos a ver esta visión oblicua con este gran prominente cartílago tiroides, ¿sí? Y aquí arriba tenemos el hueso hioides, ¿de acuerdo? Con forma de U. Posteriormente vemos los cartílagos pequeñitos. Como os decía, en la laringe encontramos las cuerdas vocales, que son unos repliegues membranosos que permiten la respiración y permiten la fonación. Fijaros, durante la respiración las membranas están separadas de manera que el aire puede fluir entre estas dos membranas. En cambio, como vemos aquí, durante la fonación lo que ocurre es que estas membranas se cierran y cuando el aire circula
hace que vibren y son las que generan esta voz, esta fonación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando estamos respirando de forma normal, las cuerdas están abiertas y el aire pasa sin vibrar, y cuando estamos hablando, lo que ocurre es que vibran, se cierran estas membranas y por lo tanto su vibración es la que genera la fonación. Si queréis ver estas cuerdas vocales en acción, os adjunto también 3 pequeños vídeos donde se pueden ver cómo vibran estas cuerdas vocales, ¿vale? Bien, vista la laringe, vamos a ver ahora la tráquea. La tráquea es un conducto impar situado en la zona media y que, como veremos, más o menos a todos nos puede sonar que cuando hay una obstrucción de estas vías aéreas superiores necesitamos hacer un paso directo de aire a través de una traqueotomía o también llamada traqueostomía, ¿de acuerdo? Es un orificio, una abertura de esta tráquea que se realiza cuando tenemos dificultades para el paso del aire en las zonas más craneales a este paso, ¿de acuerdo? Es una forma de asegurarnos. Obviamente puede tener consecuencias funcionales y anatómicas, por lo tanto es un procedimiento delicado y que no es exento de efectos secundarios, ¿vale? Sin embargo, me gusta poner esta imagen porque queda muy claro de esta manera que podemos hacer una traqueotomía porque la tráquea es el conducto anterior, mientras que veremos que tenemos en paralelo un conducto digestivo, que será el conducto esofágico, y que está situado posteriormente. Podemos hacer una traqueotomía, pero no podemos hacer directamente una esofagotomía, porque está situado en la zona posterior, ¿vale? Bien, la tráquea es un conducto, como os digo, formado por varios cartílagos, tiene unos 12 centímetros de largo, es una estructura situada anteriormente al esófago, como acabamos de comentar. Los límites superiores serán la laringe, pues está situado por debajo de la laringe, y el límite inferior aproximadamente corresponde a la quinta vértebra torácica o quinta vértebra dorsal, T5 o D5. Está formado, como os decía, por un conjunto de cartílagos, cartílagos hialinos en forma de C, ¿de acuerdo? Por lo tanto, quiere decir que están abiertos en su zona posterior, ¿sí? La zona anterior de la C está cerrada, por lo tanto, dicho de otra manera, la zona anterior es la parte convexa de la C y la zona posterior es la que está abierta, ¿de acuerdo? Pero esta tráquea no está abierta realmente, sino que está cerrada en su parte posterior por un músculo traqueal, ¿de acuerdo? Entonces, está formado por unos anillos en forma de C, situados anteriormente, y la parte posterior está cerrada por un músculo traqueal. Este músculo traqueal está formado por 2 capas, como veis aquí, una capa transversal y una capa longitudinal a la tráquea, ¿vale? La tráquea termina en un punto donde se dividirá en las siguientes estructuras, que son los 2 bronquios principales. El punto donde la tráquea se divide se conoce como carina. Por lo tanto, la carina es el punto más distal, el punto final de esta tráquea, en el cual se divide en los 2 bronquios principales. Por lo tanto, pasamos al siguiente punto, que son los bronquios. Los bronquios siguen siendo parte de una estructura de conducción de aire. No lo hemos comentado, pero en la tráquea también, ya como hemos visto que la epiglotis separa las vías digestiva y respiratoria, en la tráquea solo encontramos ya una vía respiratoria, ¿vale? En los bronquios nos ocurre igual, es el lugar por donde se conduce el aire hacia el interior de los pulmones. Una de las cosas más importantes para entender es que estos bronquios son una estructura ramificada que se va dividiendo y subdividiendo cada vez en bronquios más pequeños, ¿de acuerdo? Estas subdivisiones tienen una nomenclatura, ¿de acuerdo? Tenemos unos bronquios principales, concretamente 2 bronquios principales, uno para cada pulmón. Cada uno de estos bronquios principales se divide en unos bronquios secundarios, estos en unos bronquios terciarios y estos en unos bronquiolos, ¿de acuerdo? Aquí podemos observar otra vez la tráquea, la carina, los bronquios principales y después cómo cada uno de estos bronquios principales se va a dividir en unos bronquios secundarios, unos bronquios terciarios, como veis aquí, y estos en unos bronquiolos, ¿de acuerdo? Una estructura ramificada.
Por lo tanto, vamos a describir cada uno de estos puntos, de estos segmentos. Encontramos en primer lugar unos bronquios principales. Como os digo, tenemos dos bronquios principales, que son uno para cada pulmón. Un bronquio principal derecho, un bronquio principal izquierdo. Están formados de forma similar a la tráquea por unos anillos cartilaginosos incompletos, también en forma de C. ¿De acuerdo? Como la mayoría de estructuras internas, tanto del tórax como del abdomen, son asimétricas. Por lo tanto, los bronquios principales derecho e izquierdo son distintos, igual que veremos que los pulmones derecho e izquierdo son ligeramente distintos. El bronquio principal derecho, que tenéis aquí, es este de aquí, el bronquio principal derecho, es un bronquio más vertical, más corto y más ancho, ¿sí? Estas características corresponden a las relaciones anatómicas que encontraremos con el corazón y con el hígado en la parte inferior del diafragma, ¿vale? Lo describiremos cuando veamos los pulmones, ¿de acuerdo? El hecho de que el bronquio principal derecho sea más vertical, más ancho y también más corto, hace que cuando entra por accidente alguna aspiración, sea el bronquio principal que recibe esta aspiración, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay más entrada hacia el bronquio principal derecho que hacia el bronquio principal izquierdo, ¿vale? Obviamente el otro pues es el izquierdo, que tiene las características opuestas, ¿vale? Bien, como comentábamos, cada uno de los bronquios principales, derecho e izquierdo, se divide en unos bronquios secundarios. Estos bronquios secundarios se corresponden a unas divisiones de los pulmones, ¿de acuerdo? Veremos que los pulmones se dividen en lóbulos y cada bronquio secundario irá a uno de los lóbulos pulmonares. También veremos enseguida que, como hemos dicho, los dos pulmones son distintos. Y fijaros, aquí tenemos un pulmón pulmón izquierdo, y aquí tenemos el pulmón derecho. En un lado tenemos solamente dos bronquios secundarios, mientras que en el otro tenemos tres bronquios secundarios. Esto nos hace pensar que uno de los pulmones, fijaros, tendrá tres lóbulos, ¿sí? Mientras que el otro tendrá solamente estos dos lóbulos, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? Para que tengáis una idea más clara, el pulmón izquierdo solamente tiene estos dos lóbulos por la presencia del corazón inclinado hacia esta izquierda, que ocupa espacio y por lo tanto hace que este pulmón sea ligeramente más pequeño y por eso tiene una división solamente en dos pulmones, en dos lóbulos, ¿vale? Como os decía, estos bronquios secundarios se dividen después en unos bronquios terciarios y estos bronquios terciarios en unos bronquiolos, hasta finalmente llegar al punto de los bronquiolos terminales. Fijaros que os he dicho al principio, cuando comentábamos la división funcional del sistema respiratorio, que el punto final de la zona de conducción corresponde justamente a estos bronquiolos terminales. Por lo tanto, los bronquiolos terminales se consideran la parte final de la zona de conducción. A partir de aquí empezará la zona respiratoria. A medida que estos bronquios se van subdividiendo, cada vez van perdiendo más cartílago y van ganando más músculo bronquial. ¿De acuerdo? Cuanto más cerca de la tráquea, más se parecen a la tráquea, por lo tanto tienen más cartílago, y a medida que se van ramificando, van perdiendo este cartílago y van ganando músculo bronquial. Fijaros, aquí tenemos otra imagen donde podemos observar esta ramificación y a través de estas ramas es el motivo por el cual se conoce como un árbol bronquial, porque se va ramificando de forma progresiva. Insisto, bronquios principales, bronquios secundarios, bronquios terciarios, bronquiolos, hasta los bronquiolos terminales. Bien, como os decía, a medida que va perdiendo cartílago, va ganando en músculo bronquial. Es un músculo liso que por lo tanto está regulado por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? También algunas sustancias pueden mediar en la contracción o relajación de este bronquio. Si en los vasos hablamos de vasodilatación y vasoconstricción, en los bronquios hablaremos de broncoconstricción o broncodilatación, ¿de acuerdo? Las dos divisiones del sistema nervioso simpático y parasimpático, las dos divisiones del sistema nervioso autónomo, que son el parasimpático y el simpático, tendrán funciones opuestas, ¿de acuerdo? Pero fijaros que aquí tenemos
una cuestión curiosa, y es que normalmente pensamos que el sistema nervioso simpático lo que hace es actuar, contraer, ¿sí? Pero aquí ocurre lo contrario. Fijaros que es el sistema nervioso parasimpático, aquel que produce la broncoconstricción, el que activa el músculo liso. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso parasimpático se activa en situaciones de relajación, en situaciones de bajo estrés, cuando no necesitamos un gran intercambio de aire, ¿sí? En cambio, el sistema nervioso simpático, luego volveré, el sistema nervioso simpático lo que hace es provocar una broncodilatación, hace que los músculos se relajen y por lo tanto aumentan su caudal y favorece la entrada y salida de este aire y por lo tanto nos ayudará a respirar mejor y por lo tanto a poder oxigenar nuestros tejidos delante de una situación de estrés. ¿De acuerdo? Aquí tenéis que el bronquiolo terminal tiene capacidad incluso de cerrarse, de obliteración, que es decir, de cerrarse totalmente. Por lo tanto, es una manera de economizar. Podemos tener algunas regiones pulmonares que van a estar cerradas y por lo tanto no vamos a necesitar esta llegada de aire, por lo tanto el intercambio de gases no se va a producir en estas zonas, ¿vale? Quizás por eso no se conoce muy bien, de vez en cuando tenemos necesidad de hacer un suspiro, que es una gran inspiración forzada, donde vamos a abrir todos estos bronquiolos y vamos a permitir que el aire ocupe todo el espacio en el pulmón, ¿de acuerdo? O también ocurre durante los bostezos, Bien. Molt bé. Llegamos finalmente a los pulmones, que son las estructuras finales, terminales de este sistema respiratorio. Son dos órganos con forma de cono, ¿sí? Dos órganos cónicos situados al lado y lado del corazón, por lo tanto en la zona del tórax, situados en esta zona central, que están limitados, fijaros, llegan tan arriba como las clavículas, ¿de acuerdo? Justo por debajo de las clavículas tenemos ya los pulmones, por lo tanto los pulmones no empiezan aquí, sino que empiezan debajo de las clavículas. Y por debajo, el límite inferior, corresponde al músculo diafragma, como esto sí seguramente todos más o menos conocíais. Aquí tenemos unas imágenes de los pulmones, esta zona central corresponde al corazón con el ápex, las grandes arterias, y aquí tenemos la tráquea y a cada uno de los lados encontramos estos dos pulmones. Como veis, el corazón está situado de forma asimétrica, también inclinado hacia la parte izquierda, por lo tanto ocupa parte del espacio de este pulmón izquierdo. Por lo tanto, este pulmón izquierdo es ligeramente más pequeñito, Bien. Los pulmones presentan unas coberturas externas conocidas como pleuras. Las pleuras son unas membranas que están formadas por dos hojas, ¿de acuerdo? La hoja que está pegada a la pared torácica, se llama pleura parietal, como hemos visto en otras estructuras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la pleura más externa es la pleura parietal porque está pegada a la pared torácica, ¿de acuerdo? La pleura más interna es la pleura visceral, porque es la que está pegada a la víscera. Por tanto, esta está adherida, está pegada al tejido pulmonar, al parénquima pulmonar, ¿de acuerdo? Si cada una de ellas está pegada a una pared, a una estructura, en medio queda un espacio virtual, ¿de acuerdo? Quiere decir que es un espacio que en condiciones normales no existe, sino que hay pleura y en medio un líquido que se denomina líquido pleural, ¿no? Oh, sorpresa, líquido pleural. Para que os hagáis un poco la idea, fijaros que estas dos pleuras están unidas como cuando utilizamos un cubreobjeto con un portaobjeto. ¿Sí? Si habéis utilizado alguna vez o habéis visto estos objetos, es un cristal fino en el que colocamos una gotita de agua y que cubrimos con otro cristal fino. A partir del momento en que los dos cristales se ponen en contacto, es muy difícil separarlos de esta manera, ¿sí? Si yo cojo el cubreobjeto es difícil separarlo. En cambio, es fácil deslizarlos y es fácil separarlos de esta manera, ¿vale? ¿Por qué os explico esto? Porque es muy importante de cara a la función. Cuando nosotros respiramos, lo que ocurre es que modificamos la pared torácica. Por lo tanto, la pleura parietal se desplaza con la pared. Como la pleura parietal y la pleura visceral están pegadas, la pleura visceral se va con la pleura parietal. Y como la pleura visceral está pegada a la víscera,
al pulmón, este tejido se expande. ¿De acuerdo? Por ello es muy importante que este líquido pleural forme una fina capa, una capa muy finita, y que permita que estén adheridas las dos capas y que se puedan deslizar entre sí. ¿Vale? Cuando esto no ocurre, cuando hay una separación real, cuando este espacio entre las pleuras, cuando esta cavidad pleural pasa de ser un espacio virtual a ser un espacio real, entonces el tejido pulmonar, que es un tejido elástico, ¡fup!, se comprime, se retrae, se denomina, se colapsa. ¿En qué situaciones puede ocurrir esto? ¿Cuándo podemos encontrar aquí un espacio real y no virtual? Obviamente en situaciones patológicas. Podemos encontrar que haya una entrada de aire entre las dos pleuras. Cuando entre la pleura parietal y pleura visceral hay una entrada de aire, hablamos de un neumotórax. Pero también puede ser que haya un exceso de líquido pleural y entonces hablamos de este agua, este líquido acuoso, y hablaríamos de un hidrotórax. O también es posible que entre sangre y entonces hablaríamos de un hemotórax. En cualquiera de los casos, obviamente cuando la caja torácica se expande, la pleura parietal se va con ella, pero la pleura visceral no. Por lo tanto, los pulmones se retraen, se colapsan y no se pueden expandir y por lo tanto no pueden realizar perdón, esta ventilación, no pueden absorber el aire hacia su interior. Si observamos la anatomía macroscópica de los pulmones, podemos observar que en la zona medial encontramos el denominado hilio pulmonar. El hilio, en general, como comentario, es la estructura por donde entran y salen vasos, conductos en los diferentes órganos. Por lo tanto, por ejemplo, también encontraremos un hilio en el hígado o en otros órganos, ¿vale? El hilio pulmonar estará formado por la entrada y salida, como os digo, de diversos conductos que veremos a continuación, ¿vale? También tenemos, perdón, la depresión cardíaca, que es la marca que deja el corazón, puesto que se hace espacio entre los dos pulmones, ¿vale? Y, como os decía, los dos pulmones, derecho e izquierdo, son ligeramente diferentes. El pulmón izquierdo es un poco más pequeño porque el corazón ocupa parte de su espacio, pero el pulmón derecho es algo más corto, termina más craneal, porque debajo encontramos el hígado que ocupa parte de este espacio, ¿vale? Por lo tanto, fijaros, como os decía, internamente somos asimétricos, muchos de los órganos son impares, y por lo tanto, aunque tenemos dos pulmones, estos pulmones son diferentes, ¿vale? Insisto, el pulmón izquierdo es un poco más pequeño porque el corazón ocupa parte del espacio y el pulmón derecho es un poco más corto porque debajo tiene el hígado que ocupa espacio, ¿vale? Bien, si observamos externamente los pulmones, encontramos unas divisiones que se denominan fisuras y estas fisuras determinan o dividen cada uno de los pulmones en lóbulos. Como hemos dicho anteriormente, pulmón derecho y pulmón izquierdo son diferentes. Encontramos una fisura oblicua en ambos pulmones, como veis aquí, ¿sí? Mientras que tenemos una fisura horizontal solamente en el pulmón derecho. Esto hace que el pulmón derecho se pueda dividir en 3 lóbulos, mientras que el pulmón izquierdo se pueda dividir solamente en 2 lóbulos, lóbulo superior y lóbulo inferior, ¿vale? Esto lo hemos dicho antes, cada uno de los lóbulos se caracteriza porque recibe una parte de este bronquio, ¿sí? Si cada bronquio principal iba para un pulmón, cada lóbulo recibe un bronquio secundario, ¿vale? Cada lóbulo recibe un bronquio secundario. Esta división, igual que hemos visto la división de los bronquios, también continúan los pulmones, por lo tanto, cada uno de estos lóbulos se divide en varios segmentos. Cada uno de estos lóbulos se divide en varios segmentos y estos corresponden a los bronquios terciarios, ¿vale? Aquí tenemos una imagen donde podemos encontrar estas divisiones. Aquí tenemos las fisuras de los pulmones y aquí tendremos el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, en el caso del pulmón derecho, y en el pulmón izquierdo solamente el lóbulo superior y el lóbulo inferior. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos una división anatómica donde podemos observar las mismas estructuras, ¿eh? Como estamos viendo 1, 2 y 3 lóbulos, quiere decir que estamos en el pulmón derecho,
y cada uno de ellos se puede dividir en varios segmentos, varias regiones, apical, anterior, medial, lateral, etc. Bien, si observamos los pulmones con más detalle, una anatomía microscópica, cada uno de los segmentos se divide en unos lobulillos, ¿de acuerdo? Los lobulillos son muy importantes, porque cada uno de los lobulillos tiene su bronquio terminal, tiene su arteriola, tiene su vénula y tiene su vaso linfático, como podéis observar aquí. Por lo tanto, tienen una independencia funcional, tienen todo lo que necesitan. Tienen la llegada de aire a través del bronquio terminal, tienen la llegada de la sangre a través de la arteriola, tienen el retorno sanguíneo a través de la vénula y tienen su propio sistema de drenaje linfático. ¿De acuerdo? Aquí vemos cómo estos lobulillos terminarán formando los alveolos. ¿De acuerdo? Los sacos alveolares son estas estructuras formadas como por pequeñas peloticas, como si fuera un racimo de uvas. Y cada una de estas peloticas, cada una de estas uvas, por decirlo de alguna manera, será un alveolo. ¿De acuerdo? Se considera que tenemos aproximadamente unos 300 millones de alveolos y esto hace que la superficie de contacto se incremente de manera muy importante, ¿sí? Ya sabéis que todos los repliegues, como hemos visto antes en las coanas de la nariz interna, o como por ejemplo en el sistema digestivo, todos estos repliegues permiten que en un pequeño espacio tengamos una gran superficie de contacto, hasta el punto que los alvéolos permiten una superficie de intercambio de más de 70 metros cuadrados, ¿de acuerdo? 70 metros cuadrados es, fijaros, más grande que el piso de muchas personas, Por lo tanto, una gran superficie de intercambio entre el aire y el territorio vascular. Aquí volvemos a tener estos sacos alveolares formados por estas unidades que son los alvéolos, ¿de acuerdo? En este punto enseguida vamos a ver cómo es el punto clave porque es donde se producirá el intercambio de gases. Aquí está, por fin hemos llegado. Este intercambio de gases se produce en la denominada membrana alveolo capilar. Es una membrana extremadamente fina, y permite el intercambio, la difusión del oxígeno desde estos alveolos hacia el territorio vascular y del CO2 a la inversa, desde los vasos, desde las arteriolas, hacia los alveolos, ¿de acuerdo? Esta membrana alveolo-capilar, como os comento, es de extremada importancia, puesto que será el lugar específico donde los gases van a difundir desde el territorio respiratorio hacia el territorio vascular. Y es donde se produce la respiración externa, desde una perspectiva fisiológica en la cual no vamos a entrar. Bien, espero que haya quedado claro. Vamos a la última parte de estos pulmones, que corresponde a su vascularización, porque los pulmones presentan una doble vascularización arterial. Hemos visto que, disculpad que vuelva hacia atrás, los pulmones reciben sangre arterial, reciben sangre venosa y reciben unos vasos linfáticos, ¿vale? Pero la vascularización arterial es doble. ¿Por qué? En primer lugar, necesitamos la oxigenación sanguínea, esta que todos tenemos presentes y que acabamos de citar en la membrana del alveolo capilar, ¿no? La sangre llega hacia el corazón, desde el corazón hacia los pulmones, pobre en oxígeno, y en estos pulmones se enriquece. Por lo tanto, se produce la oxigenación de la sangre. Esto se hace a través de las arterias pulmonares, que salen del corazón, y que regresan como venas pulmonares ya cargadas de oxígeno. Pero claro, en realidad los tejidos pulmonares también necesitan su propia oxigenación. Por lo tanto, y esta es la circulación pulmonar, ¿vale? Por lo tanto, a baja presión. El segundo tipo de arterias que necesita el pulmón es aquella sangre que llevará los nutrientes y el oxígeno para los propios tejidos pulmonares, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estas arterias son las arterias bronquiales, y estas arterias bronquiales son ramas de la arteria aorta, ¿de acuerdo? La de siempre, la arteria que lleva la sangre oxigenada a todos los territorios, empezando por el propio corazón a través de las arterias coronarias y también a través de estas arterias bronquiales, ¿de acuerdo? Aquí en la imagen tenéis esta división, estas ramas de la arteria aorta, que son las arterias bronquiales. Insisto, son las arterias que proporcionan la sangre oxigenada para los tejidos
pulmonares. Esta pertenece a la circulación sistémica, por lo tanto, a la que viene del ventrículo izquierdo, por tanto, la de alta presión. Finalmente, tenemos una vascularización venosa y se produce a través de las venas pulmonares, ¿de acuerdo? Las mismas que retornan la sangre oxigenada, y también, sobre todo, a través de estas venas bronquiales que drenan mediante el sistema ácigos. El sistema ácigos es un sistema puramente venoso, no hay una correspondencia arterial y es el sistema que recoge la sangre venosa de los territorios torácicos y abdominales. Bien, solamente nos falta por ver los músculos respiratorios y los veremos también en el siguiente vídeo.